Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un libro de reciente publicación que se llama La lengua española en 100 preguntas esenciales. El autor es Enrique Ortiz Aguirre y me parece que es un libro que responde a un reto de nuestro tiempo. Si te interesa entender la lengua española desde un punto de vista multidimensional y no solo como un código, sino como realmente una canalización comunicativa que comprende dimensiones diversas, psicológicas, socioculturales, estratégicas o pragmáticas, en fin, pretende ser un volumen que al mismo tiempo que resuelve algunas dudas sobre el uso de la lengua española, que también incentive, potencie la vertiente creadora del hablante, ¿no? La lengua es creación, es indagación y sin embargo los estudios lingüísticos generalmente suelen ser reglamentistas, formulísticos y consisten en la identificación y el etiquetado de manera generalizada. Sin embargo, este volumen pretende desafiar a la inteligencia y a la creatividad y vertebrar en 10 bloques fundamentales preguntas que tienen que ver con la lengua desde otro tipo de enfoque, ¿verdad? Bueno, ¿por qué un volumen sobre la lengua española? En fin, es cierto que hay muchas teorías en cuanto al pensamiento humano, pero parece bastante claro que los pensamientos complejos, desde el punto de vista humano, se traducen, se expresan desde el punto de vista lingüístico. Somos animales simbólicos y la lengua nos sirve no solo para interpretar sentimientos, emociones y pensamientos elaborados, sino también para relacionarnos con el entorno, con el mundo. De alguna forma, la lengua es una traducción necesaria para poder interactuar con el mundo. Unamuno reflexionaba en torno a las relaciones entre lengua y pensamiento y termina por decir que la lengua no es la cobertura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Si entendemos que el pensamiento es el ejercicio de la libertad y que por lo tanto nos identifica como seres humanos, preguntarnos sobre nuestra lengua se convierte en un elemento esencial. El enfoque que tiene el volumen pretende no concebir la lengua española como un instrumento, como una herramienta. ¿Por qué? Porque el instrumento o la herramienta es algo objetual, ajeno al ser humano. No, la lengua es algo ínsito al ser humano, nos pertenece. De esta manera, con un carácter divulgativo pero riguroso, se pretenden atender todas las dimensiones de lo lingüístico a través de preguntas concretas que se van resolviendo para fomentar esa inquietud permanente, ese espíritu infantil que nos hace preguntarnos por el entorno y que parece que vamos perdiendo a lo largo de los años, ¿no? Nos reconcilia con aprender y jugar desde la inquietud y que me parece un elemento fundamental, ¿no? ¿Qué bloques nos vamos a encontrar? Bueno, son 10, vamos a revisarlos muy someramente, pero hay un bloque que tiene que ver con el vocabulario de la lengua española. Entonces aquí nos hacemos preguntas diversas en torno a cómo evolucionan el concepto, cómo evolucionan los significantes y las palabras a lo largo del tiempo, como por ejemplo pues la palabra carretera antes designaba un camino de tierra y ahora no entendemos la palabra y por el que transcurrían, ¿no? Vehículos de tracción animal, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, nadie entendería carretera si no es pavimentada. Igual que nadie entendería coche como un vehículo arrastrado por algún tipo de animal, sino que entendemos ahora un vehículo motorizado, ¿no? Los cambios históricos influyen claramente en los significados de los vocablos, ¿verdad? De nuestro léxico. Bueno, cuestiones de este tipo, como indagar en las razones lingüísticas que intervienen en los cambios lingüísticos en torno a palabras tan extendidas hoy en día como la palabra móvil, en la que hemos eliminado la palabra fundamental teléfono, ¿no? Y ver cómo funcionan, cómo se articulan estos cambios lingüísticos en esa paradoja extraordinaria en la que el signo lingüístico es mutable porque puede variar
a lo largo del tiempo e inmutable, dado que su arbitrariedad exige que de forma individual y caprichosa no podamos modificar la relación entre significante y significado. Por otra parte, en otro bloque se atienden cuestiones, siempre son 10 en cada uno de los bloques, acerca de cómo una lengua, por ejemplo, la lengua española, que es la misma, puede tener variedades en función de lugares geográficos, de estratos de formación. Nos preguntamos si el sexo, la edad, son condicionantes en las variedades del uso de la lengua española o incluso diafásicas, es decir, variedades condicionadas por los distintos contextos de comunicación. Asimismo, otro bloque se ocupa de la morfosintaxis. Desde un punto de vista amable, se reflexiona en torno a cuestiones fundamentales, ¿no? De la morfología, es decir, de la ciencia lingüística que estudia las categorías gramaticales y la forma constitutiva de las palabras y de sus relaciones funcionales, ¿verdad? Otro bloque se ocupa de la pragmática. Este nivel es realmente esencial. Sigue llamando la atención cómo los estudios lingüísticos, las perspectivas pragmáticas quedan muy relegadas, ¿no? Y sin embargo explican las comunicaciones diarias entre los seres humanos, ¿no? El gran hallazgo de la pragmática es el conceder que la forma de comunicación humana no responde al nivel de código. Por lo tanto, todos estos esquemas que aparecen en los libros de texto, de emisor, receptor, merecen una ductilidad, una interpretación mayor, extensiva, relacional, con otros códigos que se relacionan precisamente con la ciencia pragmática, ¿verdad? Y que vienen a determinar que la comunicación humana no responde a una mera codificación y decodificación, sino en procesos de ostensión e inferencia, que resultan de todo el interés. En ningún caso compromete los estudios gramaticales, pero plantea el estudio de la gramática en acción. El quinto apartado se refiere a la ortografía, pero bueno, en cuestiones curiosas, no las meras reglas ortográficas, sino, bueno, cuestiones que pueden suscitar mayor interés. También se abordan algunas novedades ortográficas, ciertas polémicas al respecto y, bueno, se dibujan, bueno, pues posibles soluciones a estas cuestiones. Otro apartado se ocupa de las instituciones bueno, que estudian la lengua en sus distintas dimensiones y facetas, desde la Real Academia Española, bueno, cómo son los plenos, cómo funcionan, la Asociación de Academias de la Lengua, cuál es el papel también, ¿verdad?, de las nuevas academias, si es un papel restrictivo, normativo o más bien descriptivo, qué papel desempeña la Fundeu, que tiene una vertiente digital de primer orden, o el Instituto Cervantes. Otro bloque se ocupa del español de América. Esta es otra de las debilidades del estudio de la lengua española. La lengua española no solo es la lengua de la España peninsular o del país España, sino que es mucho más general y esto hace que sea muchísimo más rica. Estudiar sus variedades es todo un reto muy complicado para un volumen que pretende ser panorámico, pero se aportan ciertas ideas que pueden suscitar interés. Asimismo, hay un bloque dedicado a la historia de la lengua española. Sucintamente se plantean cuestiones, preguntas que pueden resultar de interés en la diacronía de nuestra lengua, ¿verdad? Asimismo, resulta llamativo cómo los currículos en general de la educación secundaria y del bachillerato, y bueno, solo en asignaturas especializadas de la educación superior, se recuperan los estudios de la fonética y fonología. Este bloque pretende reconciliarnos con la propia producción física del sonido y por tanto, bueno, ¿por qué nos quedamos afónicos, no? Por ejemplo, ¿cuál es el papel de las cuerdas vocales que resulta realmente fundamental, no? Y otros elementos de interés respecto a estas ciencias lingüísticas y gramaticales. Asimismo, el último bloque se ocupa de la competencia lingüística y comunicativa. ¿Por qué? Bueno, para recordarnos que no tiene ningún sentido entender la lengua de un modo estricto, estático, casi fósil, si no es en relación con otros elementos que la comprenden y que realmente suponen un significado relacional junto a ella. De manera que en este
En este bloque, pues bueno, nos vamos formulando preguntas acerca de los distintos elementos de comunicación. Por ejemplo, hablamos de la competencia discursiva relacionada con el texto, o nos preguntamos si la expresión oral y la expresión escrita van por separado cuando se trata de comunicación. Como saben, es tradicional el estudio separado de las modalidades orales y escritas, o incluso para qué relacionamos los elementos de comunicación con las funciones del lenguaje. De alguna forma se abordan también aspectos que podrían ser pragmáticos, pero desde una perspectiva discursiva. A estos bloques se le añade un último bloque llamado dudas razonables, que me parece especialmente interesante. ¿Por qué? Porque por niveles gramaticales, el fonético fonológico, el morfosintáctico, ¿verdad?, se parten de usos lingüísticos concretos para inducir a través de ellos pues las normas gramaticales y plantear o promover una reflexión más natural, más creativa y más contextualizada, por tanto, más significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntas como, ¿debemos decir chirimiri o sirimiri? ¿Voy a Milán o a Milán, ciudad italiana? ¿Debemos decir adecua o adecua? Todo ello nos lleva a plantearnos desde los niveles gramaticales cuestiones lingüísticas, pero desde un ámbito más creativo, de manera que en vez de imponer sobre el sujeto las normas lingüísticas o gramaticales, lo que hacemos es utilizar el contexto más cercano lingüístico para promover una reflexión sobre la lengua absolutamente esencial. Habida cuenta de que reflexionar sobre la lengua es reflexionar sobre nuestro propio pensamiento y sobre nuestra propia identidad. ¿Es correcta la pronunciación de prever o debo decir prever? Porque hay preposiciones que ya no existen y otras que son nuevas. ¿Cómo diferenciar los diptongos de los hiatos? ¿Cómo se hace el diccionario? ¿Encontramos palabras intraducibles a otros idiomas? ¿Son muchas las diferencias de vocabulario entre el español peninsular y el español de América? ¿Lengua castellana o lengua española? ¿La poesía es comunicación? En fin, el libro pretende permanentemente inquietarnos desde un punto de vista creativo, pragmático, estratégico, activo, sobre nuestra lengua española. A mi juicio, un volumen divulgativo, general, para cualquier usuario interesado en el uso de la lengua como realmente ese canal para dar expresión a nuestros pensamientos, sentimientos, conversaciones, en definitiva, para poder interactuar de una manera consciente con el mundo. Decía Aristóteles que una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Es decir, que una vida no consciente, no reflexiva de qué lo es, no merece la oportunidad de ser vivida. Creo que esto lo podríamos aplicar a la lengua. Una lengua no examinada seguramente tampoco merece la pena ser hablada. Muchas gracias por su atención.